Bien, recordando un poco lo que estuvimos haciendo la última clase, estuvimos trabajando con valores de tipo nulos, el tratamiento que le da Kotlin a esos valores. Se recuerdan de que originalmente Kotlin es un lenguaje de programación de tipo null safe, significa de que de manera predeterminada no soporta valores nulos. Entonces lo que hacemos es que durante el proceso le vamos dando tratamiento a esos valores dependiendo de las necesidades que nos vamos encontrando. La idea original del lenguaje, yo les decía, era que como programador consideremos en algún punto dado si algún valor de tipo nulo se pueda provocarlo y decidamos con anticipación qué es lo que nosotros vamos a hacer. En ese caso, hoy vamos a seguir trabajando, pero en ese caso vamos a ver la parte de las funciones. Déjenme ver que se perdieron unas. Para esa parte de las funciones nos vamos a crear un nuevo archivo en esta parte de acá que va a ser por supuesto un Java Kotlin y un tipo de archivo que sería en este caso un file, y a este archivo pues le vamos a colocar, como su nombre lo indica, funciones. Aquí pues lógicamente nos vamos a crear nuestra primera función, que sería la función main, para que este archivo se convierta en un archivo ejecutable. Bien, la idea de las funciones, de hecho esta como que se encuentra acá es una función como tal. La idea de las funciones es que vayamos a crearnos códigos o bloques de códigos que los podamos ejecutar desde cualquier parte y en cualquier momento. La idea es evitar que nosotros vayamos como duplicando código, vayamos colocando el mismo código en diferentes lugares y que cuando vayamos a hacer alguna actualización tengamos que hacer los cambios en todos los lugares. Sin embargo, acá, si lo hacemos a través de funciones, pues yo puedo crear el código una tan sola vez, ejecutarlo desde donde yo desee, y en el momento que necesite hacer algún cambio, pues modificamos la función principal y se aplica en todos lados donde se mande a llamar. Pero lo interesante de esto de las funciones, yo creo que ya lo hemos visto en la mayoría de lenguajes de programación. Lo importante de las funciones es cómo se manejan en cada uno de los lenguajes, porque de hecho Kotlin tiene sus propias características para poder manejar en ese caso las funciones. Empecemos con lo más básico. Vamos a crearnos una función simple que se llame saludar, y esa función saludar originalmente lo que va a hacer es imprimirnos bienvenido solamente. La ventaja que tenemos es que esa función, que por el momento es un simple ejemplo, solamente hace el proceso de imprimir ese texto, lo podemos mandar a llamar desde cualquier parte las veces que nosotros consideremos necesarios. Voy a ejecutar el código desde acá y van a ver que al momento de ejecutarlo ya automáticamente después de compilarlo aparece bienvenido, y ese bienvenidos o esa función que tenemos acá yo la puedo colocar muchas veces, y esas muchas veces que la colocamos automáticamente también las ejecuta ese número de veces en esta sección. Yo no tengo que cambiar absolutamente nada. Si después quiero cambiar el mensaje y en lugar que diga bienvenidos, que ya no diga bienvenidos hola mundo, por ejemplo. Entonces si ejecutamos de nuevo la parte de la aplicación, van a notar que aquí ya aparece bienvenidos hola mundo y solamente lo modificamos una tan sola vez.
Entonces, esa es la idea principal en ese caso de las funciones. Sin embargo, al final de cuentas, también las funciones lo que pretenden es que nosotros les suministremos algunos valores adicionales. Entonces, normalmente esos valores nosotros le llamamos parámetros. Voy a crear ahora una función mejorada, le vamos a llamar saludar2, ¿okay? Este sería, en este caso, otra función que permitiría en alguna medida solicitar algún tipo de información especial. Esta función que se llama, en este caso, saludar2, lo que vamos a hacer es que le vamos a solicitar algunos parámetros. Como por ejemplo, le vamos a pedir que nos envíe el nombre de la persona a la que queremos saludar y que también nos envíe, en ese caso, la edad. Y ahí le ponemos que sea de tipo entero. Entonces ahí ya tenemos ahora una nueva función. Esa nueva función le vamos a poner un print ln y aquí adentro ya le podemos poner bienvenidos, bienvenido, y le decimos en ese caso el nombre de la persona y le podemos colocar tienes tienes tantos años de edad. Vamos a minimizar esto. Tienes tantos años de edad. Entonces esto ya es una función que necesita obligatoriamente dos parámetros y esos parámetros que nosotros le enviamos deberían de reflejarse en esa parte de la aplicación. Por lo tanto, ahora si lo mandamos a llamar desde la parte de saludar, ya le podemos poner saludar2, pero si se dan cuenta ahora ya me muestra un error porque obligatoriamente me está diciendo que necesito dos parámetros. Necesito el nombre, vamos a poner el famoso Juan, por ejemplo, y la edad, por ejemplo, 25. Entonces la idea siempre es la misma. Yo puedo mandar a ejecutar esta función las veces que yo quiera. Y aquí le puedo poner, por ejemplo, la edad que yo quiera. Y eso automáticamente envía esos dos valores, el nombre y la edad, y esos valores forman parte de ahora de estas variables que tenemos en la parte inferior. Ahora nombre toma el valor de Juan, por ejemplo, y edad toma el valor de 25 y debería de imprimirnos en esta parte de acá esos valores. Vean, ahí aparecen, bienvenido Juan, tiene 25 años, bienvenido María, tiene 22 años. Hasta ahí no hay nada nuevo, o sea, son cosas que normalmente hemos estado utilizando en clases anteriores o en lenguajes de programación anteriores. Pero si se dan cuenta, esta función como tal que yo he puesto acá, solamente le indico que ejecute un proceso. Básicamente le digo, imprímame un mensaje, yo le envío dos parámetros y en base a esos dos parámetros ejecuta el proceso. Pero yo puedo también hacer que una función me devuelva, en ese caso, un valor. A ver si podemos hacer esto más pequeño. Bien, puedo hacer, por ejemplo, que me pida otros valores y devuelva un resultado. Por ejemplo, me puedo crear una función que se llame sumar, que va a tener una variable o va a pedir una variable de tipo entera, y le puedo poner de nuevo otra función que se llame, otro parámetro que se llame b2, y de acuerdo a esos valores que nosotros hemos colocado acá, podemos hacer que nos devuelva en ese caso un valor. ¿Qué es lo que va a devolver? Pues yo le puedo poner en esa parte de abajo, por ejemplo, val sum o suma va a ser igual a el valor 1 que tenemos acá, más el valor 2, y después le puedo decir que retorne suma. Entonces la diferencia ahora es que yo le tengo que especificar el valor que va a retornar. Sin embargo, van a notar que ahorita me marca de color rojo la palabra suma.
Porque en Kotlin hay una característica muy especial que hace especial el lenguaje, y es el hecho de que a las funciones yo le debo de especificar qué tipo de valor es el que me va a retornar. Si yo utilizo la sentencia return, debo de decirle el valor que esa función debe de devolver. Por lo tanto, aquí le debo de decir que voy a devolver un valor entero. Si voy a devolver un string, entonces le debo de poner 2 puntos string. Si voy a devolver un double, 2 puntos double, y así sucesivamente. Entonces el valor que especificamos debe de ser indicado justamente en esta parte de acá. Ahí le debemos de decir el valor que retorna. En las anteriores, si se dan cuenta, por ejemplo en saludar y saludar 2, yo no puse después de los paréntesis, no puse 2 puntos. Porque esas funciones lo único que hacen es, pues, nada más ejecutar un proceso. Pero esta que devuelve un valor, entonces esta sí necesita especificarle en esa parte de acá que ejecute que devuelva ese resultado. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno, puedo definirme arriba una variable que se llame resultado, que va a ser igual, y ahí ponemos la función sumar, y ahí le decimos que sume, por ejemplo, 45,23. Y ahora, como ese valor ya lo acumulamos dentro de esa variable, entonces ya le puedo decir que imprima resultado. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que va a la función suma, le envía esos dos parámetros se acumulan en resultado y yo después los puedo imprimir. ¿Okay? Esa es una forma en la cual Kotlin permite retornar valores. Ahora, ahí por ejemplo, vean que yo hice dos pasos. La variable que tenemos ahí se llama resultado y yo le envié 45 y 23, lo acumulé en esa variable y después lo mandamos a imprimir. Eso es bueno si en el caso yo voy a operar con esa variable o yo voy a necesitar almacenar el valor para operarlo después en algún lugar. Pero si no, pues básicamente lo que podemos hacer es simple y sencillamente mandarlo a imprimir. Puedo poner un println y adentro poner la función sumar, abrir paréntesis y mandar, por ejemplo, otros dos valores y también va a funcionar. Ahí hacemos una llamada directa hacia la función sin necesidad de estarlo acumulando dentro de una variable. ¿Qué es lo que haría? Antes de imprimir, manda a llamar la función recibe los dos parámetros, los suma, los devuelve y el resultado es el que imprime, en ese caso, la función de arriba. Entonces también esa es otra manera en la que podemos mandar a ejecutar esa función. Ahí depende de, digamos, lo que nosotros necesitemos hacer al momento de realizar el proceso. Les menciono estas funciones porque ya la otra semana vamos a empezar a trabajar con el diseño de las aplicaciones en Android. Y básicamente en Android vamos a utilizar, en la parte de los componentes, que es la parte gráfica, vamos a utilizar funciones. Entonces todo lo que estamos viendo ahorita es lo que vamos a aplicar al momento de crearnos esos elementos. Toda la parte gráfica va a ser en base al diseño de funciones. Hay un componente que se llama Jetpack Compose, que es el que vamos a ver, y ese básicamente es un proceso de creación de componentes de manera funcional. Bien, esta función la podríamos hacer más simple, porque pues aquí hacemos lo mismo. Recibimos dos parámetros, esos dos parámetros los sumamos y los acumulamos en una variable y retornamos la variable. Entonces hay, digamos, dos líneas que las podríamos reducir en una sola. O sea, yo podría haber puesto aquí de una sola vez return B1 más B2 y ya me habría quitado la de arriba. La de arriba tal vez no tiene sentido. Por un lado. Por el otro lado, esta misma función en Kotlin la podemos hacer más simple. Cuando hablamos de hacerlas más simples, significa que las podemos reducir a menos código, sabiendo que lo único que hace es un solo proceso, que es en este caso sumar. Yo puedo crearme, por ejemplo, una función que se llame restar. Esa función también va a recibir un valor de tipo entero que se llame B1 y B2. Y le voy a decir que la función va a devolver un entero
Y luego, en lugar de poner las llaves, como lo hemos puesto en la parte de arriba, le ponemos el igual y le ponemos B1 menos B2. Vean, esto mismo que está acá es este mismo código, solo que más reducido. O sea, aquí ponemos la función, si solo que voy a hacer es una expresión. Digamos, imagínense que esto lo que va a hacer es calcular, digamos, horas extras. Y pues nada más recibo el salario, recibo las horas diurnas, las horas nocturnas, y en una sola fórmula puedo calcular todo. Entonces no tengo que hacer todo ese proceso de arriba, sino que simplemente creo la función, le pongo igual, estos parámetros que están acá son estos dos, con esos parámetros operamos y le devolvemos el valor, sin necesidad de escribir tanto código. Entonces esta es una versión más corta, esta no lleva llaves y solamente ejecuta una expresión. Por lo tanto, esta misma función también la podemos llamar de la parte superior. Le podemos decir print ln y le ponemos restar, por ejemplo, y aquí le enviamos los dos valores, digamos 105,56, y eso va a funcionar igual como lo hemos visto en el ejemplo de arriba. Toma los dos valores, los resta y automáticamente me imprime el resultado. Si le damos clic al botón para ejecutarlo, vean, aquí están los resultados de lo que hemos estado viendo. Entonces, esta es otra manera de crearnos funciones más simples, reducidas, si lo queremos ver de alguna forma. Bien, vamos a hacernos ahora otro ejemplo. Para este ejemplo me voy a crear en la parte de arriba, vamos a crear un array. Vean que en el caso de Kotlin, si nosotros nos creamos una variable o un elemento en la parte superior, ese elemento se convierte en un elemento global para todo el código. Entonces yo me voy a crear aquí una variable que se va a llamar clientes, que va a ser un vector. Ya vimos los array y aquí le vamos a poner nombres. Ya usamos a Juan y a María. Díganme otro nombre. Javier. ¿Otro nombre? Además de Javier. Miguel. ¿Otro nombre? ¿Cómo? Luis. ¿Y un último nombre? ¿Alguien que se le ocurre tantos nombres que? ¿Cómo? Pablo. Pablo Escobar. Bien, esto lo que quiero que vean, además de que practiquemos las funciones, lo que quiero que vean es que ese es un array. Ya lo vimos en las clases anteriores. Cuando definimos el array of, estamos básicamente definiendo un array. Ese array, ¿se acuerdan que es un array no mutable? Significa de que es una variable que no puede cambiar en el momento, más adelante. Pero como la hemos definido fuera del function main, esa variable se convierte en global. Significa de que ese vector yo puedo tener acceso a él dentro de la función principal, dentro de la función saludar y cualquiera de las funciones que hemos definido abajo. Entonces, teniendo el vector como vector general, si lo queremos ver de esa manera, puedo venir hacia la parte inferior y me voy a crear una nueva función. A esa nueva función le vamos a poner imprimir array y le vamos a decir que nos tiene que enviar un índice que va a ser de tipo entero y originalmente le voy a poner el valor de 0 y le voy a decir que lo que me va a devolver es un string. Vean, la diferencia con los anteriores parámetros es que a este índice yo le estoy asignando un valor, ¿okay? Estos parámetros normalmente se le conocen como parámetros por defecto. ¿Se acuerdan que también fue uno de las cosas que vimos en PHP? Pues aquí también se manejan estos parámetros por defecto. Esos parámetros por defecto significa que cuando nosotros suministremos la información o mandemos a llamar esta función, no es obligatorio que enviemos este parámetro.
Si no lo enviamos, toma el valor de 0. Si lo enviamos, toma el valor que corresponda. Entonces aquí lo que vamos a hacer es devolver el cliente. Entonces le vamos a decir que devuelva del vector clientes, devuelva el índice. Entonces ahora que ya nos devolvió el índice, nos podemos ir a la parte de arriba en la función main y nos vamos a mandar a imprimir el array y le vamos a decir que por el momento lo vamos a dejar así. Vamos a ponerle un print ln. Por el momento lo vamos a dejar así y en el otro le vamos a imprimir, le vamos a poner que imprima el 2. Bien, si lo ejecuto, van a notar que ahora en el primero imprime Javier. Si vamos a revisar, Javier es el elemento 0. Y en el segundo imprime Luis, que según eso Luis es el elemento 2, 0, 1, 2. Entonces, en el caso acá, cuando mandamos a llamar la función, como no le suministro un número, aquí no le estoy enviando ningún número, entonces toma por defecto el valor de 0. Por lo tanto, lo que imprime es Javier. Pero en la segunda ocasión yo le mando el valor de 2. Como le enviamos el valor de 2, entonces ahora esta variable índice ya no tiene 1, sino que tiene 2 e imprime el elemento 2. Entonces en esta parte de acá, este parámetro se convierte en un parámetro opcional. Si después yo quiero imprimir otro índice, pues lo vuelvo a mandar, le coloco el valor que le corresponda y pues ese es el que nos va a mostrar en pantalla. Bien, pero existe también otra parte muy curiosa dentro de Kotlin. Nos vamos a crear otra función y le vamos a imprimir a esta, le vamos a colocar imprimir array2, solo que a esta le vamos a decir que siempre va a tener un índice, 2 puntos entero, y que va a ser igual a 0, y además de eso va a tener un parámetro que se llama longitud, y ese longitud va a ser igual a un entero, y lo que va a devolver siempre va a ser un string. Vean la diferencia ahora. El primer parámetro, que sería el índice, es opcional. Pero el segundo parámetro, que es la longitud, ese ya no es opcional. El segundo parámetro es obligatorio. Entonces, si ahora yo le pongo que retorne y le digo que le pongamos que retorne del vector clientes, retorne en ese caso el índice. Y del índice, digamos, con la longitud lo que voy a hacer es decirle cuántos caracteres voy a sustraer del nombre. Hay una función que se llama take, que me permite determinar la cantidad de caracteres que yo quiero sustraer. O sea, si por ejemplo, en el caso de José, si yo le envío 3, voy a imprimir JOS, no imprimiría los 4 caracteres. Entonces, take es como para sustraer cierta cantidad de caracteres de una cadena de caracteres. Entonces, ahorita ya tenemos la función. Es similar a la anterior. Esta solo imprime el nombre como tal, dependiendo del índice. Esta me va a imprimir del índice la cantidad de caracteres que le envíe. Pero partiendo del hecho de que el índice es opcional y la longitud es obligatoria. La pregunta es, ¿cómo lo vamos a mandar a llamar? O sea, ¿cuál sería la manera correcta de mandar a llamar ese valor? Vamos a irnos hacia la parte de arriba.
y aquí le ponemos el println, le ponemos imprimir array 2, y aquí vean, nos dice que el índice originalmente es 0, pero la longitud es obligatoria. Si yo le pongo, por ejemplo, 3, entonces estoy enviando el valor al índice en el orden en que definimos los parámetros. El primer parámetro es índice y el segundo parámetro es longitud. Lógicamente, si le pongo 3,2, por ejemplo, va a funcionar porque estoy enviando en orden los parámetros. Pero ¿qué pasa si solo quiero enviar un parámetro, que es el parámetro obligatorio? Aquí en Kotlin entra el concepto de parámetros por nombre. Lo que vamos a hacer acá es que le voy a decir que lo que voy a hacer es enviar la longitud y le voy a poner 3. Y eso es característico de Kotlin nada más. En el caso de Kotlin permite que dentro de las llamadas a funciones yo le indique cuál es el parámetro que estoy suministrando. Como el parámetro que estoy suministrando es, en este caso, es este que es obligatorio, significa de que el índice sería, en ese caso, 0. Si lo ejecuto, ¿qué me va a imprimir? De Javier debería de imprimir solamente JAP. Vamos a ver. Vean, ahí está JAB. ¿Qué es lo que está haciendo? Del elemento 0, porque índice es 0, me extrae nada más 3 caracteres. ¿Qué significa? Que si yo le pongo un println y le pongo ahora otra vez imprimir array 2 y le digo otra vez que la longitud va a ser igual a 3 y el índice va a ser igual a 2, por ejemplo, el segundo elemento es Luis, entonces solo imprimiría LUI, Luis. Si lo ejecutamos, vean, aquí solo imprime Luis. ¿Qué le estoy indicando? La longitud, el parámetro de longitud tiene 3 y el índice tiene 2. Entonces, la ventaja que tenemos es que ahora yo en la función ya no tengo que definir los parámetros en orden. Yo puedo colocarlos en el orden que quiera y al momento de mandarlos a llamar le puedo especificar cuál es el parámetro que quiero utilizar. Es como en el caso de la función que teníamos arriba. La función restar, esta que teníamos acá, tiene 2 parámetros. Según el orden, yo tengo que mandar primero B1 y luego B2. Pero aquí lo puedo invertir. Le puedo decir B2 es igual a 75, por ejemplo, y B1 es igual a 130. Entonces, si se dan cuenta, es la misma función, pero ahora los parámetros ya no los envío en orden. ¿Qué es lo que va a hacer? Me va a restar 130 menos 75, porque lógicamente el parámetro S toma 130 y B2 toma 75. Entonces, eso es muy útil cuando ya estemos trabajando con la propia sintaxis que tiene Android Studio para el diseño de aplicaciones móviles usando Kotlin. Es muy útil porque van a haber una serie de funciones que vamos a estar utilizando que tiene una lista de parámetros y hay algunos que son opcionales y otros que son obligatorios. Entonces, en lugar de estar colocando coma, coma, coma y enviando todos los parámetros, mejor le pongo el parámetro que quiero enviar y automáticamente lo toma ese parámetro. Aquí si lo ejecutamos, van a notar que aquí me imprime 55, que sería la resta de 130 menos 75. Si esto mismo lo enviáramos como lo teníamos originalmente, o sea, le quitáramos aquí solamente B1, si los enviáramos al revés, entonces me daría o me tendría que dar menos 55. Vean que curiosamente también Kotlin, cuando yo no le pongo nombre a los parámetros, el editor me pone el nombre de parámetro en color tenue. Pero eso no significa que yo lo estoy digitando, significa de que quien me está sugiriendo los nombres de los parámetros es IntelliJ IDEA. Es el editor que me dice aquí va el parámetro B1 y aquí va el parámetro 2. Si notan aquí de color tenue está índice y lo mismo aparece en la parte superior. Pero cuando yo los digito, cuando yo especifico el valor, entonces ya aparecen de un color distinto. Entonces así es como funciona en ese caso la parte de la creación de funciones dentro de Kotlin. Hay otras funciones que estas las vamos a ver más adelante, se llaman funciones de orden superior o funciones lambda,
que también son otro concepto muy interesante que se manejan no solamente en Kotlin, sino que también en otros lenguajes de programación. Básicamente esas funciones lambda se le conocen como funciones de orden superior y es como dentro de una función mandemos a llamar otra función a través de un parámetro. Entonces es como que dentro de una función se ejecute o mandemos a llamar otra función como tal, pero es algo que nos vamos a extender en una clase completa porque es un tema muy interesante la parte de funciones lambda. Por el momento con la parte de funciones como tal, solamente fun, nombre de la función, lista de parámetros, 2 puntos, el valor que va a devolver, llaves y lo que va a hacer, que es lo que tiene que hacer la función. Si le ponemos el tipo tiene que retornar algo, si no le colocamos el tipo como acá, si no le ponemos 2 puntos, entonces la función solo ejecuta un valor, no hace nada más. O sea, así es como lo deben de expresar. Y aquí están todos los diferentes tipos que tenemos. ¿Preguntas? ¿No? Bien, empecemos a ver ahora otro tema muy interesante, que es la programación orientada a objetos, pero en Kotlin, que también tiene su propio sus propias características. Para eso pues nos vamos a crear otro archivo acá. Nos vamos a crear otro archivo, vamos a poner new, va a ser un Kotlin class y a este le vamos a poner, como ya tenemos uno, le vamos a poner clases y va a ser de tipo file por el momento. Bien, este archivo, al igual que el anterior, le vamos a crear una función main y por supuesto a esta función main pues desde ahí vamos a empezar a ejecutar los procesos. Bien, en la programación orientada a objetos, ustedes ya saben que hay un montón de conceptos que debemos de siempre recordar. La programación orientada a objetos parte de un elemento esencial. ¿Cuál es el elemento esencial de la programación orientada a objetos? Las clases. El primer elemento, el elemento esencial son las clases. Todo parte de una clase. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Debemos de diseñar primero la clase, y la clase es como el molde, la plantilla que indica el comportamiento que van a tener los objetos que creemos a partir de esa clase. Normalmente nos empezamos a diseñar una serie de objetos y esos objetos siempre van a tener un comportamiento, van a tener propiedades, van a tener características o atributos que son parte de ese objeto que los va a heredar de la propia clase. Hay ciertos conceptos de la programación orientada a objetos que siempre debemos de recordar, como el hecho de que existen propiedades públicas, privadas, protegidas, que existe también el concepto de herencia, polimorfismo, sobreescritura de métodos, que existe también la parte de interfaces, etc. Entonces, eso mismo lo vamos a repasar acá, pero al estilo Kotlin, porque tiene sus propias características. Entonces, lo primero es que nos vamos a crear una clase. Le vamos a dar clic derecho acá, nos vamos a ir a New, Kotlin Class, y ahora sí, vamos a seleccionar Class y le vamos a poner que vamos a crearnos la clase persona. Primero que vamos a hacer es crearnos la clase persona. Bien, en el caso de la clase persona, como ya es una clase como tal, si notan ya aparece aquí colocado con el nombre de persona y yo adentro ya puedo empezar a colocar valores. Voy a definir lo primero que son las propiedades.
Voy a definir la propiedad que se va a llamar nombre y voy a definir la propiedad que se va a llamar edad. Como esas propiedades originalmente no le he especificado un alcance, o sea, yo no le he dicho si son públicas, privadas o protegidas, de manera predeterminada Kotlin las crea como públicas. Esas clases se convierten en clases públicas. De ahí tengo que definir un método constructor. ¿Qué hacía el método constructor en Java? Bueno, en Java, en PHP y en todos los lenguajes que hace el método constructor. ¿O para qué sirve el método constructor? Parte esencial de la programación, bueno, parte de los conocimientos esenciales de la programación orientada a objetos. ¿Qué hace el método constructor? Voy a sacar esa pregunta de Kotlin. Cada vez que construimos un objeto, cada vez que nosotros instanciamos un objeto a partir de una clase, el primer método que se ejecuta es el método constructor. ¿Qué hace el método constructor? Preparar nuestra clase para poder, digamos, recibir valores u operarlo, preparar en ese caso el objeto para que pueda empezar a interactuar. Normalmente ahí se colocan códigos de inicialización, códigos que permitan, digamos, estructurar de alguna manera el comportamiento que va a tener el objeto. Entonces, aquí en Kotlin hay varias formas de definir un método constructor y una de ellas es utilizar la palabra constructor. Aquí le vamos a poner constructor y le voy a decir que voy a recibir dos parámetros. Esta es una función básicamente, dos parámetros, uno que va a ser de tipo string y otro que va a ser de tipo entero. Y al igual que lo hacíamos en Java, para asignarle valores a los elementos, usamos el elemento this y le ponemos nombre igual a nombre, le ponemos this edad igual a edad. Vean que en este caso acá debemos de siempre diferenciar. Este this nombre hace referencia a las propiedades que tenemos arriba y este nombre y edad hace referencia a las variables que estamos recibiendo dentro del método constructor. Entonces básicamente ahí ya definimos un constructor. Significa que cada vez que yo vaya a crear un objeto de la clase persona, este objeto de la clase persona debo de suministrarle dos parámetros, el nombre y la edad. También me puedo crear métodos. Por ejemplo, si yo no le defino su alcance, se convierte en método público. Por lo tanto, aquí puedo crearme un método que se llame saludar, digamos, y ese método que se llame saludar, yo le puedo poner un print ln y entre comillas le puedo poner hola, me llamo, y ahí le ponemos el nombre, coma, y tengo, y ahí le podemos poner la edad, tantos años. Bien, esta clase, así como la hemos definido, no es ejecutable. Para que sea ejecutable tendríamos que haberle definido el método main, tendríamos que haber puesto un fun main y desde ahí se convertiría en ejecutable, así como lo hacíamos en Java. Pero por lo general lo que nosotros hacemos es crearnos una clase y después desde otro lugar vamos a crearnos la parte del objeto. Entonces vamos a regresar al archivo clases y en este archivo clases nos vamos a crear en este caso el objeto. ¿Qué es lo que vamos a poner en este archivo de clases? Acá lo que vamos a hacer es definirnos un objeto que se va a llamar persona, que va a ser igual como instanciábamos un objeto en Java. Le poníamos el nombre de la variable, el nombre del objeto, igual, y agregamos new y la clase. Aquí ya no es necesario. Aquí lo que tengo que hacer es decirle igual persona, abrimos paréntesis, y ahí yo le tengo que suministrar
dos valores. Díganme otro nombre. Rodrigo. Y la edad le vamos a poner 27, por ejemplo. Entonces, allá nos creamos, en ese caso, el elemento o la variable, el objeto persona, que viene de la clase que acabamos de diseñarnos, que se llama persona. Por lo tanto, ya ahora que ya existe ese objeto, yo ya me puedo poner y decirle que me imprima la propiedad del nombre. Por ejemplo, se lo puedo cambiar y decirle, por ejemplo, que como hemos definido las variables con var, entonces significa que son mutables, o sea que son variables que pueden cambiar. Entonces yo le puedo poner aquí punto nombre igual y le pusimos Rodrigo, entonces le vamos a poner Rodrigo Manuel, por ejemplo. Rodrigo Manuel. Y ahora ya le puedo decir persona punto y le podemos poner saludar. Entonces ahora si ejecutamos esta función, van a notar que ahora ya dice, aquí arriba imprimimos el nombre, que es justamente esta propiedad, y abajo ya dice, hola, me llamo Rodrigo Manuel y tengo 27 años. Entonces ese es el objeto que nos acabamos de crear del otro extremo. Hagámonos una clase un poco más compleja. Vamos a crearnos aquí ahora otra clase. Le voy a dar clic derecho, le voy a dar de nuevo, Kotlin class, lo vamos a dejar en clases y a esta clase le vamos a poner programador, que sería programmer. Vamos a crear la clase programmer. Bien, en el caso de esta clase que se llama programmer, si yo quiero definir el método constructor, ya vimos que una forma es colocar la palabra constructor. La diferencia es que el constructor, yo internamente puedo poner procesos que se pueden ejecutar. Pero si lo único que yo quiero hacer es definir, en ese caso, definir la clase y colocar internamente el constructor, se lo puedo poner arriba. Le puedo poner, por ejemplo, name, dos puntos. Digamos que del programador necesitamos la edad, necesitamos también necesitamos el nombre, necesitamos la edad y necesitamos los lenguajes que domina. Solo que los lenguajes que domina le vamos a decir que va a ser un array de tipo string. Va a ser un array de tipo string. Entonces aquí ya tenemos definido en ese caso esos elementos. La edad le falta colocarle el tipo, que sería de tipo int. Bien, ahí ya no necesito colocar el constructor, porque básicamente ya nos estamos creando la clase como tal. O sea, ya le definí en ese caso el método constructor. Desde aquí yo le he dicho de que el método constructor de manera predeterminada va a tener el nombre, la edad y los lenguajes de programación que utiliza. Ahora la siguiente parte que deberíamos de hacer es crearnos, por ejemplo, un método que me permita imprimir los lenguajes. Entonces le voy a poner
print language. Y a ver, ¿cómo imprimo ese array? El contenido de ese array. Pregunta para el examen del sábado, del otro sábado. Por cierto, este sábado no vamos a tener examen, vamos a tener examen el próximo sábado. ¿Okay? Así que mañana tenemos clases normales, vamos a terminar de ver programación orientada a objetos. Y el próximo sábado sí vamos a tener las 2 primeras horas clases y las últimas 2 van a ser el laboratorio. El laboratorio va a ser hasta lo que veamos el día de mañana, para que lo tomen en cuenta. Es teoría y un poco de práctica de código. Bien, ¿cómo imprimo ese language? Hay varias maneras de hacerlo, ¿se acuerdan? Podría ponerle un for, digamos, y ponerle L, in, y ponerle language, por ejemplo, que es la variable que tenemos arriba. Es una manera. Podemos utilizar también la variable, en este caso el language. Y aquí utilizamos el método for each, que también es otra manera que vimos al otro lado. Sería for each. Y adentro utilizamos una función lambda, y esta función lambda le especificamos en este caso lo que necesitamos colocar. Solo que acá cuando ponemos en este caso los valores, estas variables que hemos definido arriba, que son variables de tipo, estas variables se convierten como en variables internas, privadas. Si yo quiero que se conviertan en públicas, tengo que agregarle la palabra val o var, dependiendo de cómo lo querramos definir, para que se conviertan en propiedades públicas, y así ya puedo tener acceso en la parte de abajo. Entonces aquí ya puedo imprimir el lenguaje de programación que necesito que el programador o la persona me suministre. Entonces acá le vamos a poner un print ln, y adentro le vamos a poner estoy programando en, y le ponemos it. Ese it ya lo vamos a entender mucho mejor más adelante, cuando veamos las funciones lambda. Pero originalmente sepan de que cuando usamos el for each lo que hace es recorrer internamente el vector desde el primer elemento hasta el último. Si yo envié 3 elementos, entonces cada elemento se asigna a la variable it. Por lo tanto, lo que está haciendo ahí es que si son 3 elementos, itera o ejecuta el bucle 3 veces, y en las 3 veces imprime. Estoy programando en Java, estoy programando en Kotlin, estoy programando en PHP, por ejemplo. O sea, itera sobre esos valores. Entonces ahí ya tenemos definido nuestra clase. Vean que es una clase bien simple. Definimos en ese caso el nombre, definimos la edad y definimos el language. Como hemos usado val, se convierten en variables según el alcance, se convierten en propiedades públicas. Cuando ya tenemos este valor, ahora tenemos que crearnos nuestro objeto en el caso de clase. Nos venimos para clases y en esta parte de acá nos vamos a crear la variable programador1, que va a ser igual a la clase programmer, y en la clase programmer dice que necesito suministrarle primero el nombre. Díganme mi nombre. ¿Cómo? Faruco. Así es. Con doble R. Faruco. ¿La edad? 30. Lo curioso es que él no es programador. Creo que hay un cantante que sí le gusta la programación, o un actor, creo yo. Lo vi en un documental. ¿Cómo se llama? El creador de Megaupload. Se llama... pero él es dueño de tecnología. No, pero es que hay un cantante. Es cantante, se me volvió el cantante. Pero hizo más dinero con Megaupload. No, pero hay un cantante, o sea, es una artista famosa. Lo sacaron en un documental y salió hablando que la programación es el futuro y que todos los niños deberían de conocer acerca de programación, cosas así. No recuerdo cómo se llama. Pero bueno,
Vamos a suministrar ahora. Se llama Kim Dong-dong. Kim. Él, Ajá. como cantante, Sí. pero no tiene conocidas, ¿o sí? ¿Perdón? No tiene conocidas canciones. No. Bien, aquí le vamos a poner array of y empezamos a colocar los lenguajes. ¿Qué lenguajes vamos a ponerle? Pues le vamos a poner Java, le vamos a poner Kotlin y le vamos a poner JavaScript. Esto, para que quede ordenado, aquí lo podemos hacer así, ¿vean? Le puedo dar enter. Aquí le puedo dar enter otra vez y aquí le doy enter y me lo soporta. No necesariamente lo tengo que escribir en la misma línea. Podemos escribir en varias líneas. Ahora, este programador que acabamos de crear, ya tenemos en ese caso que tiene ciertas propiedades. Entonces, ya le puedo poner un println, como en ese caso definimos la propiedad name como pública, entonces le vamos a poner p1.name y vean, ya me va a imprimir en este caso el mensaje. O le puedo decir también que me imprima los lenguajes de programación que esta persona maneja. Y eso debería decir que estoy programando en Java, en Kotlin y en JavaScript, se supone, ¿no? Y ahí dice, estoy programando en Java, Kotlin y JavaScript. Entonces ya funciona. Ya tenemos otra clase. ¿Okay? Y le estamos enviando un array, básicamente. ¿Se acuerdan de los tipos de datos enum de MySQL? ¿Alguna vez usaron un tipo de dato enum en MySQL? No, enum. O el num, está uno que se llama enum y otro que se llama set. El set sí. Bueno, en el caso de esos campos, en el lenguaje, en el gestor, lo que hace es que ustedes, cuando definen la estructura de la base de datos, de la tabla, y colocan un campo de tipo enum, enumeran los valores que puede tener ese campo. En ese caso, nosotros podemos hacer algo similar acá ahora. Yo puedo crearme dentro de esta clase que se llama programador, me puedo crear una lista de valores que ya debería de tener, en ese caso, este array. O sea, porque aquí yo puedo escribir Java, puedo escribir Kotlin, JavaScript y puedo escribir cualquier otra cosa que no sea un lenguaje. Alguien podría escribir HTML ahí, ¿cierto? Y no es un lenguaje, es un lenguaje marcado, pero no es un lenguaje de programación. Entonces, la idea es de que yo pueda delimitar cuál es la lista de valores que yo puedo digitar sobre esa clase. Entonces, para eso vamos a irnos otra vez al elemento anterior. En ese caso era a programador y le vamos a hacer algunas modificaciones. En esta parte de acá, en la parte de arriba, vamos a crearnos, aunque lo vamos a ver más detallado más adelante, pero vamos a crearnos ahí una nueva clase, si lo queremos ver de esa manera, que se llama enum. Entonces aquí voy a colocar enum class y le voy a colocar language. Enum class language. ¿Qué voy a definir ahí? El listado de valores que voy a mandar en el lado de language. ¿Okay? En el vector, ¿qué lenguajes tenemos? Bueno, el primero va a ser Kotlin. El segundo sería Java, por ejemplo. El siguiente sería PHP. El otro sería JavaScript. Dígame otro lenguaje. Python. Un último lenguaje. C++, solo que C++, no sé si lo va a... No lo va a aceptar. C#.
Sí, no acepta caracteres especiales. C le vamos a poner nada más. O sea, póngale C plus plus. Lo mismo. Más. No, plus. Escrito. Plus. Ajá. Ajá. El que sabe. Bien, la diferencia ahora es que estos valores que tenemos acá, en esta parte, estos son valores que vamos a poder suministrar. Digamos que dentro del listado que tenemos en Language, aquí yo voy a poder suministrar esos valores. Voy a poner eso en varias líneas para que lo podamos entender mejor. Vamos a poner este aquí, este acá y este acá, y así lo entendemos mejor. Entonces ahorita yo le digo que de Language estoy enviando una cadena de caracteres. Pues ahora le voy a decir que voy a enviar Language. ¿Ok? Ya no voy a enviar un string, sino que el tipo de valor que voy a enviar tiene que ser un valor válido de este listado. No puedo enviar ningún valor que no se encuentre en este listado, que es en ese caso la clase de tipo enum que nos acabamos de diseñar. Entonces obligatoriamente tengo que trabajar con ese elemento. Ahora que ya lo tenemos definido, si regresamos al archivo anterior, van a notar que acá ya nos genera error, porque aquí estoy mandando cadenas de caracteres y tendría que mandar lenguaje. Entonces, como ya habíamos puesto Kotlin, JavaScript y Java, entonces aquí lo que sería es de la clase que se llama Programmer, hay una que se llama Language, y dentro de esa está, por ejemplo, Java. Y lo mismo de la clase que se llama Programmer, hay una propiedad que se llama Language, y de esa vamos a mandar Kotlin. Aquí los puedo poner también en varias líneas para que se vea ordenado. Y vamos a mandar uno más de la clase que sea Programmer.language. Voy a mandar Python, por ejemplo. Entonces ahora ya estamos enviando Java, Kotlin y Python, pero estos ya son obligatorios. O sea que digamos ya son valores que son parte de lo que puede aceptar ese array. Yo no puedo enviar desde aquí otro valor. O sea, si yo por ejemplo le colocara entre comillas C, por ejemplo, vean, ya no lo soporta, porque el valor tiene que estar en el listado que acabamos de colocar. Y eso delimita, en alguna manera, delimita los valores que vayamos a utilizar. Si lo ejecutamos ahora, pues el código sigue funcionando igual. Vean, aquí sigue apareciendo Java, Kotlin y Python, que son los lenguajes que le hemos colocado. Funciona exactamente igual, con la diferencia que ahora eso se encuentra delimitado. Veamos otra cosa. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los valores nulos cuando trabajamos en una clase? Vamos a hacerle el cambio también a este mismo y le vamos a decir que nos acepte ese valor como un valor nulo. Entonces aquí ya definimos que estamos enviando language. Voy a definir otro parámetro que se va a llamar freeems, dos puntos, y este va a ser un array de Programmer. ¿Cómo le indicaba que esa variable podía aceptar valores nulos? ¿Se acuerdan? Lo vimos en la clase pasada. No vi. Se salvó. ¿Se acuerdan que para los valores nulos, para yo decirle que este valor de acá puede ser un valor nulo, lo que puedo hacer es agregarle el signo de interrogación? Entonces, si le agrego el signo de interrogación, le digo que allí, en ese parámetro, puedo recibir un valor nulo, si yo lo deseo. Entonces, ahora que ya pusimos el valor nulo, acá, para esto significa de que ahora el programador va a tener amigos. ¿Okay? ¿Tendrán amigos los programadores? Deberían.
Tiene mala fama de los programadores que no son sociables. ¿Han visto una película? Una esquinita están programando, pero no es así. Lo que pasa es que no son comprendidos, ese es el problema. Hablamos en otro lenguaje. Hay ocasiones que comiendo estamos y estamos pensando en algo que tenemos que hacer y ahí sale la respuesta. Nadie entiende que uno está pensando en otra cosa. Ahí funcionan bien los memes que aparecen en internet. Bien, veamos ahora qué pasa con eso, porque ya le cambiamos en ese caso el tipo. Significa que al otro lado, en la definición de la clase, aquí ya nos genera error. Ya nos genera error porque nos dice que esta clase que acabamos de crear acá ya es, en ese caso necesita un parámetro. Entonces le ponemos coma y le podemos mandar nulo. ¿Ve? En frames, en ese caso, el parámetro frames se va a ir como nulo. Eso significa que Farruko no tiene amigos, digamos. Pero si nos venimos a la parte de abajo, me puedo crear un programador 2, le voy a decir igual a programmer, que en ese caso sería el programador 2. Abrimos paréntesis. Díganme otro nombre. Uno en donde el amigo sea Farruko. Luis. Sí, la vamos a poner. ¿Cuántos años tiene? Sí, ya está de pago, ¿no? 38, póngame. ¿Cuánto? 38. Sí, déjame del pago porque ya está. Vamos a poner esto en varias líneas para poderlos identificar mejor. Este es el nombre, lo vamos a colocar acá, esta es la edad y le ponemos coma y ahora deberíamos de colocar la lista de lenguajes. En la lista de lenguajes usamos un array of y ponemos siempre programmer.language y digamos que él puede C++ y además de eso puede, solo le vamos a poner uno más, puede, digamos, Java. Y nos hace falta enviarle otro parámetro. Entonces le ponemos una coma, perdón, aquí le falta, aquí le pondríamos una coma. Y le tendríamos que enviar en ese caso los amigos. Como los amigos también es un array of, entonces necesito enviarle un programador. Le voy a decir que el amigo es Farruko. Esto lo voy a poner en varias líneas para que lo puedan ver mejor. Así va. Entonces, estamos creando un objeto de la clase programador. El objeto se llama, el nombre es Wisin, pues en este caso, la edad 38. Los lenguajes de programación, aquí le estamos enviando el listado de lenguajes de programación. Los lenguajes de programación son C++, Java. Y los amigos que tiene por el momento solamente le hemos puesto al programador 1. ¿Por qué le estoy enviando P1? Porque en el archivo anterior, le pusimos que vamos a recibir un objeto. Si lo vamos a revisar, aquí le pusimos en programador, le pusimos que vamos a recibir una lista de objetos de programador. Entonces, si voy a recibir una lista de programadores, básicamente lo que estoy haciendo acá es enviándole ese valor de esa lista. Entonces, ahora que ya tenemos creado programador 2, ya lo podemos imprimir. Ya lo podemos imprimir. ¿Cómo lo vamos a imprimir? Le vamos a poner un println, abrimos llaves y aquí vamos a colocar el dólar, y como voy a colocar un objeto compuesto, entonces voy a colocar las llaves y le digo que del programador 2 voy a imprimir sus amigos, ¿ok?
¿ok? Del programador 2 voy a imprimir sus amigos. Pero de ese amigo quiero saber cuál es el primero. Entonces le puedo poner punto y este tiene un método que se llama first. Voy a devolver el primer amigo y del primer amigo necesito saber el nombre. Entonces aquí le vamos a poner en este caso que el programador 2 tiene un... bueno, aquí debería de aparecer Farruko es amigo de... Y aquí le ponemos programador 2 name. Ahora, aquí marca error, porque dice que este valor, frames, si lo coloco encima, me dice que ese valor es un valor de tipo nullable, o sea que puede tener un valor nulo. Por lo tanto, aquí tengo que protegerme. Para protegerme y evitar que esto se siga ejecutando en el caso que sea nulo, le voy a colocar el signo de pregunta. ¿Okay? Y lo mismo, si aquí este valor es nulo, voy a colocar el signo de pregunta. Entonces ahora, ¿qué es lo que imprimiría ahí? Según ese texto, ¿qué imprimiría? El programador 2 es Wisim, ¿cierto? Pero de Wisim estoy sustrayendo sus amigos. Estoy sustrayendo el primer amigo. ¿Quién es el primer amigo de Wisim? Farruko. Entonces aquí voy a decir, Farruko es amigo de... Y el objeto programador 2, el nombre, Wisim. Entonces va a decir, Farruko es amigo de Wisim. Si ve el video, va a decir que lo hicimos famoso. ¿La clase? Programador. Ahí o más abajo.
Bien, ¿le funcionó? Bien, así es como funciona en este caso los valores nulos. Cómo podemos trabajar en este caso con las clases. Vean, hemos creado esta clase que es una clase simple de programador que tiene 4 parámetros. De esos 4 parámetros, 2 son un array y uno de ellos es un valor nulo, que lo podemos enviar como nulo del otro extremo. Y pues básicamente de ahí solo imprime el valor que enviamos de este listado. Pero quiero que veamos ahora, en la parte de las clases, quiero que veamos qué otras características tienen esos enum class. Así que nos vamos a crear aquí abajo un enum class y le vamos a poner directions. En ese directions vamos a poner las direcciones en inglés: norte, sur. ¿Se acordaron de las clases de inglés? ¿Ya se acordaron de las clases? ¿Cómo? Bien, de esta que nos hemos creado acá, me puedo crear una nueva función. A esta nueva función lo que vamos a hacer es mandar a llamar lo que tenemos en la parte de arriba. Le vamos a poner enum class, por ejemplo, que mande a llamar esa clase. Entonces aquí lo que puedo hacer, teniendo ese enum class, me puedo crear una variable que se va a llamar userDirection, solo que esta le vamos a decir que va a ser un objeto de tipo directions, que es el que hemos creado en la parte de arriba. Y por ende puede también soportar valores nulos. Entonces aquí le puedo poner que es igual a nulo. Eso significa que al momento de que lo mandemos a imprimir, puedo mandar a imprimir, en ese caso, este valor que le vamos a poner dirección y le vamos a poner user directions. Y vamos a ver qué es lo que aparece. Vean que aquí nos hemos creado la clase. Digamos que esta clase es una enumeración de valores que vamos a tener dentro de ese elemento. Se va a llamar direction. Y por el momento tiene norte, sur, este y oeste. Ya se sabían los puntos cardinales en inglés. Si no, los estamos repasando. Entonces, ya que los tenemos, ahora yo puedo crearme una variable cualquiera de tipo directions y de una sola vez le puedo decir que esa variable puede aceptar valores nulos. Si ejecuto ahora el código, voy a ocultar esta parte. Bueno, ahorita hay que mandar a llamar la función. Vamos a mandar a llamar de aquí. Se va a llamar enum classes. Entonces, si ejecuto ahora el código, van a notar que por el momento me va a aparecer nulo. Dirección dice nulo. No hay problema. La dirección dice que es nula. Pero yo le puedo poner ahora user directions igual a direction.este, por ejemplo, o webs, y lo mando a imprimir de nuevo. Y lo mando a imprimir de nuevo. Ya me dice dirección west, que es justamente el valor que tenemos en la parte de arriba. Lo interesante de eso es que yo no he definido aquí cadenas de caracteres. O sea, yo no he puesto entre comillas esos valores. Esos valores nada más son un listado. Y en la parte de abajo lo que hago es mandar a asignar ese valor. Y lógicamente lo que hace es imprimirlo y tomarlo del listado que tenemos arriba. Si después lo cambiamos, en lugar de... Voy a volver a colocar. Y ahora le ponemos punto sur, por ejemplo. Y lo vuelvo a imprimir.
ahora me va a imprimir primero west y después sur, que es justamente los valores que tenemos en la parte de arriba. Pero la idea de esta clase de este tipo de elementos es que no solamente coloquemos esos valores, sino que yo también puedo agregar más información, como por ejemplo le puedo decir que me imprima, aquí ya lo tenemos que poner entre llaves, que me imprima el name, y además de eso le puedo pedir que me imprima el ordinal, así como está. Ahorita hemos dejado sur y según eso me imprime el name, que sería en ese caso el nombre del valor que hemos colocado aquí arriba, y el ordinal, que me imprime en ese caso la posición. Como arriba tenemos, según la posición tenemos 0, 1, por eso me imprime el valor de 1. Si este ordinal lo pusiera en west, el west lo imprimiría como trep. Entonces esta es básicamente la parte de la posición que yo quiero o deseo imprimir. Para eso sirve en este caso este tipo de clases. O sea, yo puedo crearme una clase como esta, un enum, y de ese enum puedo sacar el nombre, el ordinal, e incluso puedo hacer algo adicional. Puedo venirme a la parte de arriba y le puedo colocar aquí un punto y coma, y me puedo crear una función que se llame, le vamos a poner que se llame description. Esa función description le vamos a decir que va a devolver un string. Le ponemos que va a devolver un string, abrimos llaves, y ahora en esta parte de acá ya puedo poner un when y decirle, por ejemplo, que evalúe el valor que tenga en ese caso la clase. ¿Cuáles valores va a tener? Va a tener norte, sur, este u oeste, cualquiera de eso. En el caso que sea norte, esto lo vimos en la clase cuando estuvimos trabajando con el web, me va a devolver en español, la dirección es norte. En el caso que sea sur, me va a devolver, la dirección es sur. En el caso que sea este, me va a devolver, la dirección es este. Y en el caso que sea oeste, me va a devolver, la dirección es oeste. Ahora esto es lo que retorna. ¿Se acuerdan que yo puedo usar el when para retornar un valor? Entonces aquí le puedo poner return. Así va. Es importante notar que para que esta función que tenemos acá empiece a trabajar, tengo que poner el punto y coma aquí. Ahí ese es obligatorio. Si le quito el punto y coma, vean, me da error. Debo de poner el punto y coma en un class, y aquí puedo definir las funciones que yo quiera y operar justamente con esos valores. Cuando tenga norte, yo puedo decir una cosa; cuando tenga sur, puedo decir otra cosa; este otra cosa y este otra cosa. Eso significa que ya con esta función, tal cual está, yo podría mandarla a llamar y que me genere estos valores en español. Pero ojo que aquí, pues yo he puesto un texto, pero yo puedo operar. O sea, aquí yo he puesto que me imprima la dirección es norte, pero yo puedo realizar operaciones y devolver un resultado dependiendo de esas operaciones. Así que las posibilidades que tenemos con un enum no solamente son de devolver un string, sino que son un poco más amplios. Entonces ahora aquí abajo, en donde imprimimos los valores, yo ya le puedo decir que me imprima la descripción. Y si ahora lo ejecuto, van a notar que ahora dice la dirección es sur. O sea, además de aquí me imprime el name, me imprime el ordinal, y aquí me imprime la descripción que acabamos de generar en la parte superior. ¿Okay? Entonces, esas características son propias de este tipo de clases. Y por último, solamente para tener un ejemplo final, a esta clase yo le puedo enviar un parámetro. Por ejemplo, le puedo enviar el parámetro dir.
Este parámetro dir está vinculado directamente con los valores. Según las agujas de reloj, este dir, por supuesto, va a ser de tipo entero. Aquí le tengo que decir que es un valor de tipo entero. Según las agujas de reloj, ¿a cuántos grados está norte? 0 grados, según las agujas de reloj. El sur, si aquí está el norte, hacia abajo está el sur, ¿cuánto sería? 90, hacia abajo. 180. El este es hacia acá. ¿Serían? 90. ¿Y el oeste? Ese 180 sería el sur. 270. Fíjense que este, por ejemplo, a nosotros nos sirve para los iconos en el mapa. Nosotros por lo general en la aplicación dibujamos un carrito y ese carrito tiene que apuntar hacia una dirección dependiendo de dónde se dirige el GPS. Entonces lo que nosotros hacemos es que creamos una fórmula como estas y dependiendo de, digamos, la dirección en la que va, nosotros podemos girar el carrito a 180, a 90 o a 270 grados. Entonces esta podría ser una opción. Bien, ahora que ya tengo ese valor, pues ahora me puedo venir hacia abajo y además de la descripción, ahora puedo imprimir la dirección. ¿Cómo le puse el valor? Perdón, aquí le he dejado como privado para que sea público. Debemos de colocarle vale. Ahora sí es público y ahora abajo sí ya aparece dirección. Entonces ahora lo imprimimos, ya me aparece que la dirección es sur, la posición de este valor es la posición 1, dice la dirección es sur, que es la que hace descripción, y el valor de dir ya imprime 180. Todos esos valores puedo obtener con solo haber creado un objeto de tipo directions y haberle asignado sur. Si a esto después lo cambiamos, voy a poner doble y ahora le ponemos punto west, por ejemplo. Entonces ahora, al momento que lo ejecutemos, ya va a aparecer que ahora el valor es west, que la dirección es, o la posición es 3, la dirección dice oeste y el valor de la ubicación es 270. Entonces ya imprime todos esos valores solamente con habernos creado una clase como esta. Esta clase que hemos creado acá, un enum class, hace todo ese proceso. ¿Okay? ¿Preguntas? ¿No? No imprima el relativo de los programadores, que no imprima estoy programando en Java, luego estoy programando en Kotlin, luego estoy programando en Python, ¿cómo se puede hacer? Para que no lo imprima. Este método lo hace. Ajá, pero para que imprima solamente digamos estoy programando en Java, como Kotlin, como Python. Ahí tendríamos que cambiarlo. Vamos a irnos al proyecto. Digamos que aquí me imprime 3 líneas, si lo queremos ver así. Entonces lo que tendríamos que hacer sería que en lugar de utilizar este println, lo podríamos poner antes. Aquí, antes de entrar al for each. Ahí. Entonces aquí solamente imprimiríamos, estoy programando en, y en lugar de print ln le ponemos print.
Entonces aquí ya le podríamos poner, estoy programando en Java, me va a aparecer Java, Kotlin y todos los demás. Vamos a ver si funciona. Y ahí dice, estoy programando en Java, Kotlin, Python. Y Farruko es amigo de Isa. Para que se los imprime en la misma línea, probemos colocarle este println y aquí vamos a poner un println. Así. Vamos a ver si así sale en una sola línea. Yo ahí sigo, estoy programando en Java, Kotlin y Python y Farruko es amigo de Luis. Y ahí está. Entonces ya ahí lo imprimiría en varias líneas. ¿Dudas? Mañana vamos a seguir viendo programación orientada a objetos, pero vamos a ver los conceptos de herencia, de polimorfismo, que esos en Kotlin también tienen sus pequeñas características que debemos de conocer. Vamos a trabajar también con interfaces, que también es otro elemento importante en el uso de la parte de la programación. ¿Dudas? No. Bien, nos veremos mañana entonces.